Te doy la más cordial bienvenida a este tercer video de esta infografía y en esta ocasión vamos a hablar en relación a los tres límites en materia de fijación de impuestos. En general, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución comienza por precitar que los dispositivos que ahí están en el artículo 31 corresponden a la regulación de las obligaciones de los mexicanos. La Suprema Corte ha sostenido que la Constitución en realidad es un gran derecho humano y no se equivoca cuando se trata del artículo 31, fracción cuarta, porque éste establece un conjunto de límites a las obligaciones del mexicano a contribuir. Estos límites son esenciales porque hay estados, y es común incluso en la legislación mexicana, que se llegue a exceder el poder legislativo al momento de crear normas y por lo tanto tengan que concurrir los ciudadanos a la defensa con el propósito de evitar que se cometan injustos tributarios que puedan ocasionar el aniquilamiento de la vida económica del contribuyente. En este artículo 31, fracción cuarta, nosotros podemos observar que se encuentra por una parte un principio de territorialidad de los impuestos. Esto es, existen contribuciones que se van a pagar, ya decíamos en otra parte de esta infografía, en materia municipal, otras en materia estatal y unas más en materia federal. Vas a observar tú este fenómeno en el transcurso de la materia de derecho fiscal. Por otra parte, también este artículo 31, fracción cuarta, no menos importante, establece como límites ya de fondo en relación a la facultad del Estado para exigir impuestos. Que esos límites a esas facultades impliquen que éstas no sean arbitrarias, sino que se ciñan a los principios de, primero, legalidad, segundo, equidad y tercero, proporcionalidad. Justo arriba en esta misma infografía, si es que estás viendo el material íntegro, justo arriba en esta infografía tú vas a ver que hay un diagrama compuesto por tres conjuntos. El conjunto del principio de legalidad, el de equidad y el de proporcionalidad. Cada uno de estos, como te menciono, se deriva del artículo 31, fracción cuarta. Definamos en primer término cada uno. ¿Qué significa el principio de legalidad? Pues bien, el principio de legalidad implica que las contribuciones que se vayan a cobrar a los ciudadanos deban forzosamente estar establecidas en la ley, entendiendo por ley solo las normas superiores en sentido estricto, tal cual lo previene el artículo 133 constitucional. Esto es, por ley entenderemos la propia Carta Magna, los tratados internacionales de los que México forme parte y que estén celebrados conforme a la Constitución, y por último, las leyes que vengan del Congreso. No así reglamentos circulares y normas inferiores. Esto es, al Ejecutivo no le es dado, ni a ningún órgano inferior, le es dado el crear más impuestos que antes no haya previsto el legislador. El principio de legalidad, como tú te puedes dar cuenta, es un verdadero derecho humano. Garantiza que el Estado no te pueda cobrar nada que antes la soberanía, es decir, el pueblo hecho Cámara de Diputados, no haya antes aprobado en sesión legislativa para el ejercicio. Luego entonces es el primer principio de certeza en el sentido de que la ley deberá de respetarse y solo lo que está en la ley aprobada por el Congreso será, si es que fue aprobada adecuadamente conforme a la Constitución, lo que se te pueda cobrar a ti o a tus clientes como abogado especializado en derecho fiscal. Por otra parte, el principio de equidad es un principio filosófico. Este principio de equidad determina que el gravamen, al momento de ser dictado por el legislador, es decir, por el pueblo, y ojalá el pueblo sea sabio, es decir, que al
Congreso se eleve a la gente más capacitada. Ya estando ahí, el Congreso sesionando, estando, ojalá así fuese, los más cultos, los más preparados, determinen estos ahí, en las cámaras, cuál va a ser el parámetro a determinar para que se grade de forma igual a quienes tienen características iguales y de forma distinta a quien es diferente. En este sentido hablamos de una capacidad contributiva. La capacidad contributiva implica que no todos tengamos la misma capacidad de pagar impuestos. Luego entonces el legislador debe de ser muy sabio para redactar la ley de tal manera que, tal cual lo reza el artículo 31, fracción cuarta, se establezca dentro del marco constitucional este conjunto de parámetros que le permitan a el Estado recaudar, pero enfatizando en la recaudación, el hacer énfasis a que pague más a quien tiene más capacidad contributiva y de forma igual a quien se parezca, y en cambio se dé un trato diferente y pague menos quien tenga menos capacidad contributiva. Entonces, como te repito, es un principio filosófico y de lo que se trata es de que el impacto sea solidario en el sentido de que se permita que quien tiene más habilidad para generar riqueza sea más impactado con la contribución y menos quien tiene menos habilidad también para generarla. Esto respecto al principio de equidad tributaria. Y una de las grandes preguntas que a veces se hacen, sobre todo desde una postura epicureísta, algunos abogados, es la pregunta irónica en relación a quién es que vamos a determinar que alguien es igual o que alguien es diferente. Es epicúrea la pregunta porque de entrada, como te comentaba, el problema es político. Le corresponde al pueblo primero elevar a la Cámara de Diputados y Senadores a los más sabios con el propósito de que estos sabios, bien preparados, puedan establecer estos principios de equidad dentro de la ley. Y además no solo ello, sino que para que se logre la equidad planteada, la justicia en materia tributaria, se consigne también un principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es un principio de índole matemático que implica el que se desarrolle un sistema de ingeniería de tal magnitud que al momento de hacerse el cálculo del impuesto, las fórmulas que se brindan dentro de la ley permitan precisamente estas fórmulas matemáticas que se grave igual a quien tiene la misma capacidad contributiva y menos o más a quien tenga una capacidad contributiva diferente, ya sea que tenga más ingresos o menos. La forma de ingeniería matemática más adecuada para lograr esto es la progresividad. Y en este sentido, los impuestos más progresivos y por ende más justos los tenemos en el caso de impuesto al ingreso, lo que sería la ley del impuesto sobre la renta respecto a la tabla de las personas físicas. Y por lo que refiere, por su parte, en relación a los impuestos a consumo, más que consumo, sería en este caso compras, porque en realidad sería la naturaleza de esta ley, la Ley General de Impuestos a la Importación y Exportación. Sería esta ley, la de compras de artículos, la más progresiva porque va determinando un conjunto de tasas diferentes según el tipo de producto que se importe o exporte. Tanto una como otra, la ley del ICR como la Ley General de Impuestos a la Importación y Exportación, son las normas más justas en materia tributaria porque son las que tienen los sistemas de ingeniería más finos precisamente para lograr que matemáticamente se marque la diferencia entre quien paga más
y quien paga menos según la capacidad contributiva. Luego entonces así tenemos, como puedes observar en el cuadro de aquí arriba, este cuadro donde se muestran tres conjuntos, el de la legalidad, el de la equidad y el de la proporcionalidad. Tú podrás apreciar en ese cuadro que se hace una distinción entre, por ejemplo, impuestos que se encuentran en ley pero que no son equitativos ni proporcionales y que por lo tanto son inconstitucionales o serían inconstitucionales. También impuestos que podrían ser muy equitativos pero que no están ni en ley ni son proporcionales. O impuestos proporcionales pero que no son ni equitativos ni legales. Estos tres primeros supuestos de circunstancias puras, donde se presenta de forma pura solo uno de los límites de la Constitución, generaría un impuesto inconstitucional. Pero también la combinación de solo dos de estas atribuciones, por ejemplo, aquí arriba en el cuadro tú puedes ver la unión entre los conjuntos de la legalidad y la equidad y impuestos que solamente sean legales y equitativos serán inconstitucionales porque carezcan de proporcionalidad. Igualmente, impuestos equitativos y proporcionales serán inconstitucionales si no son legales. Y por último, impuestos proporcionales pero legales serán inconstitucionales si no son equitativos. Este matiz es muy importante para ti como abogado porque puede ser que el día de mañana tengas que ejercer defensa y si quieres ganar en fondo un amparo, tendrás que conocer cuáles son las diversas modalidades que podrían constituir que un impuesto en el fondo sea inconstitucional. Y luego aquí resta la pregunta que también se responde en el esquema, ¿cuándo es entonces que podremos afirmar que tenemos un gravamen verdaderamente justo? Bueno, pues como se muestra, esto se da en la intersección de las tres esferas, de los tres conjuntos, el impuesto indiscutiblemente justo y en el cual el Estado ha respetado sus limitantes constitucionales, es aquel en el que se interseccionan la legalidad, la equidad y la proporcionalidad. Luego, la conclusión que podemos nosotros afirmar es que conforme al artículo 31, fracción cuarta de México, los límites constitucionales ciertos y concretos en materia tributaria se encuentran establecidos en el artículo 31, fracción cuarta constitucional y obligan que el Estado deba ceñirse en la creación de contribuciones como en su recaudación a que éstas sean legales, proporcionales y equitativas. Y esta es la base, como te menciono, con el propósito de garantizar, en primera, que se establece un impuesto justo o en segundo, las bases para que tú como abogado puedas ejercer una defensa. Te agradezco infinitamente la visualización de esta infografía y nos vemos en otras secciones de la misma para continuar analizando este interesante tema en materia tributaria. Saludos.